La casa abandonada. Mi madre tenía una fobia especial a la casa. Era una de esas casas de madera muy grande, de 2 niveles. La planta baja tenía un salón, cocina, comedor, baño, habitación de servicio. Y en la planta alta 4 habitaciones con tamaños bastante amplios. Siempre viví con mis padres. Hasta que un día, al cumplir mis 20 años, tuve mi propia independencia. Con mis ahorros compré mi propia casa. Me casé y formé mi propia familia. Yo siempre supe de la fobia de mamá por aquella casa. Temía quedarse sola, sobre todo en las noches. Mi madre era ama de casa, por lo cual todo el tiempo permanecía en dicho lugar. Recuerdo con claridad que papá y yo siempre estuvimos al tanto de que mi madre no se quedara sola por mucho tiempo. Esto a lo largo nos trajo problemas a ambos en el trabajo. Todo se debía a que mamá relataba que en el interior de aquella casa podía ver la silueta de una mujer flotando en el aire, de un lugar a otro, y que cuando no la veía, podía sentir su presencia muy cerca de ella. Sin embargo, papá y yo nunca sentimos ni vimos nada extraño en la casa. Es por eso que el día que me independicé, dejé a mi madre bajo el cuidado de mi padre. Pero algo inesperado sucedió. A los 2 años de haber salido de aquella casa, mi padre falleció de muerte natural. Me sentía con la obligación de convencer a mi madre de ir conmigo a mi casa y vender aquel caserón viejo de madera. Sin embargo, me fue imposible convencerla. Por otro lado, yo no podía mudarme con ella. Ya tenía mi propia familia. Además de que a mi esposa esa casa simplemente no le gustaba. Y hay que admitirlo, la casa siempre se vio como aquellas que aparecen en las películas de terror. Apartada del pueblo, muy misteriosa y sobre todo vacía y fría por las noches. Me preocupaba mucho la situación de mi madre, por lo cual tomé la decisión de visitarla todos los días después del trabajo. Un día, enfermé fuertemente de gripa y no pude salir de casa. Así que me mantuve llamando todo el rato a mi madre. Tenía que sentir la voz de ella y saber que se encontraba bien. Sin embargo, ese día comenzó a llover de una forma horrenda. Por algunos minutos me detuve a observar la ventana y a mi mente vino la imagen de cómo estaría en esos momentos mi madre, tan apartada de todos, en aquella casa, completamente sola y sembrada en un silencio absoluto. Fue tanta mi preocupación que fui hasta el teléfono y la llamé, pero para mi sorpresa este no funcionaba. El teléfono estaba muerto. Al parecer la tormenta era más fuerte de lo que pensaba. Mi preocupación por ella creció segundo a segundo. Así que después de meditarlo por un momento, le pedí a mi esposa María que se alistara junto con los niños, mientras yo iba por el auto. Sabía que era algo extremo, pero tampoco quería irme y dejarlos solos. De alguna forma, pensaba que todos reunidos en familia podríamos estar bien. Así que a pesar de mi enfermedad y la tormenta tomé esa decisión. Nos subimos al auto y fuimos a casa de mi madre.
Iba con la idea de convencerla de que dejara aquella casa y viniera a vivir con nosotros. 2 horas después de camino fue que llegamos a casa de mi madre. Y ahí, mi preocupación pasó de inmediato a un miedo atroz. Porque al llegar a la casa, esta estaba en completa oscuridad. Mi esposa, al ver tan horrendo lugar, su reacción fue la de sujetar fuertemente a mis hijos, los cuales temblaban de pánico. Mi cabeza quería estallar. Tenía mucha presión acumulada. Y fue entonces que les dije: no salgan del auto por nada. Me puse a buscar una linterna en el maletero del auto. Y al encontrarla de inmediato me dirigí a la casa. Al entrar, me puse a gritar como loco el nombre de mi madre por todas partes. Lo hice con todo lo que mis cuerdas vocales me lo permitían. Pero no recibía respuesta alguna. Un ruido se escuchó en la planta alta. Y de inmediato me puse en alerta. Subí corriendo, pero al llegar no había nada. Seguí gritando una y otra vez. Fue entonces que al final del pasillo pude ver algo que me puso los pelos de punta. Algo que si no hubiera visto yo mismo diría que era mentira. Quedé completamente paralizado, observando aquello que había avanzado y se encontraba a 2 metros de mí. El corazón se me aceleró por completo. Pensé que me daría un infarto. Una ráfaga gélida me recorrió todo el cuerpo y me puse a temblar de forma incontrolada. Estaba tan asustado que dejé de respirar de golpe. Esperé 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Quería convencerme a mí mismo que era producto de mi imaginación. Y entonces escuché algo que me aterró aún más. Una voz gruesa que me dijo a viva voz: tú no eres mi nieto. Era ella sin duda. Era mi abuela paterna, quien después de su muerte siguió atormentando a mi madre. Mi forma de pensar cambió completamente. Nunca pensé que algo así pudiera suceder. Nunca le creí a mi madre. Nunca le creí que en la casa estuviera sucediendo algo así. Pero ahora me sentía culpable por lo que mamá había vivido por tantos años. ¿Dónde está mi madre?, le pregunté. En tanto, el cuerpo de la abuela seguía ahí flotando en el aire y riendo descaradamente. Tras un frío silencio escuché a mi madre gritar desesperadamente. El grito provenía de una de las habitaciones. Así que sin importarme nada corrí hasta ella. Y ahí estaba, sentada en un rincón de la habitación, temblando sin control y llorando sin parar. Abracé a mi madre y pude sentir su terror acumulado en todo el cuerpo. Sin pensarlo, la apoyé en mi hombro y fue entonces quién sabe cómo salimos del lugar. Para cuando estábamos en el auto, los gritos de todos se hicieron presentes al ver cómo las puertas y ventanas de la casa se cerraban de golpes, generando un estruendo escalofriante. Un estruendo de una noche siniestra que nunca en la vida olvidaremos. Se preguntarán qué sucedió en el pasado con la abuela y mi madre. Es muy simple.
Mi abuela nunca aceptó a mi madre como nuera, y mucho menos que papá la llevara a vivir con ellos. Cuenta mi madre que la abuela le hizo la vida imposible hasta el día en que murió. En sus últimos momentos, la abuela estaba postrada en una cama y antes de morir gritó que regresaría un día y le haría la vida aún más imposible. Han pasado más de 5 años y mi madre vive conmigo. Sin embargo, a veces me pregunto cómo se verá la casa después de tantos años. Porque definitivamente, después de todo lo que vivimos aquella noche, nunca pienso regresar a ese horrible lugar. Gracias por escucharnos. Si tienes algún relato que te interese pudiéramos contar, no dudes en hacerlo llegar a nuestro correo. Y si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.